noches, mis amados hermanos. Este martes de cartas generales. Y bueno, hermanos, hoy es martes 8 de diciembre y bueno, vamos poco a poco avanzando. Acuérdese que estamos estudiando la carta de Santiago y pues poco a poco vamos abordando los temas que Santiago básicamente nos arroja de manera natural en su carta. Acuérdense que la carta de Santiago no es una carta de alguna forma tradicional, una carta que tenga una estructura tan evidente como la tienen las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. La carta de Santiago es el primer escrito del Nuevo Testamento, es la primera carta. Y bueno, Santiago aborda muchos temas, sin embargo nosotros tenemos un bosquejo, hermanos, y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso para ubicarnos por dónde vamos. No sin antes vamos a hacer una oración, hermanos, y que el Señor nos hable en esta noche. Padre eterno, gracias te doy por tus bondades, gracias te doy por las misericordias que has tenido de nosotros, Padre. Permítenos en esta noche, Padre, gozarnos y disfrutar de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque hemos recibido de tu don, hemos recibido de tus bendiciones, hemos recibido todo, Padre bendito, lo que nos permite hasta este momento reconocer que tú has sido fiel, Padre, y porque somos tus hijos y también somos tus siervos. Alabado seas, Padre, y gracias por tu gracia. Queremos aprender más de tu corazón, mi Dios, y que tu palabra sea la que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos capacite, mi Dios, para entender y sobre todo tener el valor para hacer lo que tú nos demandas a través de estas líneas. Mi Dios, que tu iglesia sea edificada, pero sobre todo, Padre, que tú seas glorificado y exaltado y mi vida sea solo un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, acuérdense, hermanos, que tenemos un bosquejo. Por ahí yo le mandé un material que es el material número 1, donde viene pues todo el panorama general, la parte introductoria de Santiago, donde viene las fechas, el destinatario, el autor, donde viene prácticamente pues todo, ¿no? Todo. Y en la parte de abajo, casi en la parte de abajo, hermanos, usted tiene por ahí un bosquejo. ¿Y por dónde vamos, hermanos? Bueno, acuérdense, hermanos, que hemos dividido este bosquejo por títulos por cada capítulo. El capítulo 1, hermanos, lleva por título Perseverancia, ¿sí? Que son los versículos del 1 al 27, todo el capítulo 1. Y bueno, ya hablamos del saludo, que es el inciso A, el inciso E. El saludo es el versículo 1, el inciso B, pruebas, inciso B, pruebas, versículos del 2 al 11, y ya hemos visto varios temas como probando la fe, versículos del 2 al 4, pidiendo sabiduría del 5 al 8, sintiendo orgullo del 9 al 11. Inciso C, pruebas y tentaciones, versículos del 12 al 18. La semana pasada, hermanos, de hecho terminamos el estudio hablando del 12, que es la parte que nos va a introducir con la reflexión que tiene que ver con el tema de siendo tentado por malos deseos, que es el tema que nos toca el día de hoy, hermanos. Inciso C, pruebas y tentaciones, versículos del 12 al 18. Número 1, soportando la prueba, fue la semana pasada. Y el día de hoy, hermanos, siendo tentado. Número 2, siendo tentado por malos deseos, versículos del 13 al 15. Y muy bien, espero que ya tenga su material, hermanos, para que más o menos se vaya ubicando. Usted tiene también este bosquejo, ¿verdad? Y así es como vamos a ir avanzando, hermanos, en la medida en la que el Señor nos ayude. Muy bien, hermanos, pues vamos a reflexionar. Siendo tentado por malos deseos, versículos del 13 al 15. Este pastor, refiriéndonos a Santiago, mis queridos hermanos, bueno, conoce el corazón humano, ya que no todos soportarán las pruebas que Dios coloca delante de ellos. Sí, por consiguiente, Santiago advierte a sus lectores que no deben culpar a Dios, sino entender la causa y el resultado de la tentación. Y estos son versículos muy importantes, sobre todo en esa parte cuando de repente caemos en pecado, o de repente nos sentimos que estamos a punto de pecar, o de repente como que estamos en esa encrucijada entre permanecer fieles en el Señor o finalmente irnos al mundo, irnos con los amigos que nos van a acompañar en el pecado, o leer la Biblia o ver cosas que no deberías de ver, qué sé yo. Es como esa parte en donde tenemos que tomar una decisión. Sin embargo, tenemos que tener una conciencia clara de qué sucede, sobre todo con el tema de las tentaciones. Muy bien, versículos 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Déjenme decirle, hermanos, que estos pasajes son muy profundos para el tiempo, hermanos, en el que se desarrolla esta carta, para hablar de un desarrollo teológico en el cual Pablo también lo explica. De hecho, Pablo en Romanos 7, si usted lee el capítulo 7 de Romanos, Pablo tiene una teología muy profunda acerca de cuando hacemos lo que no queremos hacer y lo que queremos hacer, pues no lo hacemos. ¿Por qué? Dice Pablo, hay una ley en mí, la ley del pecado. Y él hace una explicación quizá a lo mejor más profunda. Santiago es práctico, pero es profundo, ¿verdad? De hecho, no, en alguna ocasión, estos 3 versículos, hermanos 13, 14 y 15, alguien los titula, bueno, de hecho mi mentor, mi hermano Martín Pereda, perdón, yo dije alguien, no, mi hermano Martín Pereda, que ya está en la presencia del Señor, nos decía que estos son los 3 versículos de la hija de la señora concupiscencia. Y bueno, usted si checa bien el texto va a entender por qué la frase, ¿verdad? La hija de la señora concupiscencia. Muy bien, mire, el creyente, hermanos, el creyente que pasa la prueba es bendecido, pero aquel que falla queda lleno de remordimientos. El que falló en la prueba rehúsa admitir que le falta fe en Dios. Eso es lo que Adán hizo en el paraíso cuando cayó en el pecado. Escuchó a Eva, la que a su vez había obedecido a Satán. Cuando Dios los confrontó con su falta, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Acuérdese, Génesis 3, versículos del 12 al 13. Es más, Adán culpó a Dios cuando dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, versículo 12, ¿se acuerda? Nadie debería decir, hermanos, nadie debería decir, soy tentado por Dios. Inciso A, Dios no puede ser tentado. A Santiago no le interesa, hermanos, explicar el origen del mal, puesto que sabe que no es a Dios, sino a Satanás, a quien se llama tentador. Eso es lo que significa la palabra Satanás. Luego Santiago escribe, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. El escritor quiere decir que Dios, que creó todas las cosas, no es la causa del mal. Santiago, en su santidad, Santiago dice, en su santidad, Dios está muy, muy por encima del mal y no puede ser influenciado por él mismo. Santiago lo formula de esta manera. Es imposible, fíjese bien, es imposible que Dios sea tentado. A causa de su perfección, Dios no tiene contacto con el mal y el mal es impotente para poner a Dios en tentación. Diríamos, por Dios, ¿cómo podemos pensar que Dios puede ser tentado? En el Padre Nuestro, así lo tiene usted en el bosquejo, ¿verdad? Pero así lo mencionan algunos, en el Padre Nuestro o el Padre Nuestro, Jesús enseña al creyente a orar y dice, y no nos metas en tentación, Mateo capítulo 6, versículo 13 y Lucas 11:4. Por supuesto, en esta petición Jesús no dice que Dios nos tienta, ya que esto es imposible. Jesús nos enseña que debemos pedirle a Dios que nos guarde de caer en tentación. ¿Se siente tentado? Póngase a orar y dile, Dios, ayúdame a no caer en tentación. Ayúdame porque estoy a punto de cometer pecado. Y confiésale lo que piensas, lo que sientes, confiésale cuál es el motivo por el cual tú le estás diciendo estoy a punto de pecar. Pon esa situación en las manos de Dios. Me acuerdo que en una ocasión una persona me decía, es que ¿cómo puedo yo quitarme ese sentimiento sobre una persona que no es mi esposa? Ponlo en las manos de Dios. Por Dios, o sea, ¿qué vas a hacer con eso en la cabeza? Una vez que se mete, cuidado, Cuidado, y esto es algo muy práctico y muy, muy poderoso, sobre todo tratándose de la oración. Hay gente que dice, es que tengo la tentación, pastor, por ejemplo, yo manejo muchísimo dinero y mi jefe ni siquiera sabe
sabe si entra completo, es más, ni siquiera sabe ni lo que entra ni lo que sale. Y dice, y yo manejo mucho dinero, tengo mucha tentación. Ore por mí. Y yo le dije, sí voy a orar por ti, pero tú deberías de orar por eso. Tú dile al Señor en oración, Señor, tengo la tentación de que cuando me pasa por mis manos cierta cantidad de dinero, agarrar un poco y guardármelo. Pónselo en las manos del Señor, o de plano, cámbiate de trabajo. Porque pues el punto es ese, hermanos, que tenemos que reconocer cuando estamos en la tentación. Y el problema no es nadie más, el problema no va a ser que yo no ore por usted, el problema es que usted tiene que poner en marcha esa experiencia maravillosa del proceso de la santificación, porque lamentablemente, hermanos, el proceso de santificación en muchos está truncado, hermanos. En muchos el proceso lo hacen como que lo ponen en stand-by, ¿no? Porque tienen tantas cosas que hacer, ¿verdad? Y tranzas por aquí, tranzas por allá. No, hermanos, acuérdese que la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra, ¿verdad? Obviamente Pablo especifica cuando dice que os apartéis de toda fornicación, pero la santificación abarca todo, hermanos. Entonces busquemos esa santificación de manera voluntaria, con esa actitud, con esa intención. Porque ponemos a orar a medio mundo. Sí, ayúdeme a orar, pastor. Sí, pero usted ya oró por eso. No, la verdad no, pues póngase a orar. Lo de menos es que yo ore por usted. El punto es que usted reconozca su pecado y le diga a Dios en oración, Señor, con esto estoy batallando, con esta persona estoy batallando, esta persona se me metió a la cabeza, Dios, ayúdame y pónselo en las manos de Dios. Ora a Dios, practica esa experiencia maravillosa, porque eso es básicamente lo que nos está enseñando la palabra. Jesús nos enseña que debemos pedirle a Dios a que nos guarde de caer en tentación. ¿Quién es entonces el que tienta al hombre? La pregunta. La escritura es muy clara, hermanos, en este punto. Satanás, mis queridos hermanos. Para ser más preciso, Satanás lleva el nombre de tentador. Mateo 4, acuérdese, cuando dice la Biblia que Jesús fue llevado al Espíritu Santo para ser tentado por el tentador. Mateo 4 y 1 Tesalonicenses 3:5. Hermanos, y Satanás es extraordinariamente exitoso en llevar al hombre a la tentación y al pecado. Oiga, en las tentaciones de Jesús en Mateo 4, qué tramposo. Dice el pasaje que cuando Jesús termina este periodo de ayuno, hermanos, de 40 días y 40 noches, oiga, Jesús obviamente tenía hambre, estaba cansado, estaba vulnerable. En ese momento Satanás va y le empieza a tentar. ¿Por qué no lo hizo en otro momento? Porque sabe bien su chamba el demonio. El demonio sabe en qué momento usted y yo somos vulnerables. Entonces tenga mucho cuidado. Conózcase. Esto de conócete a ti mismo es válido ya en el cristianismo, hermano. Porque cuando estamos fuera del cristianismo, conócete a ti mismo, no, hombre, vas a terminar pensando que eres un rey, ¿verdad? Cuando eres básicamente un peón, espiritualmente hablando. Y lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición, reconocer nuestra debilidad y con virtud a ello, hermanos, en serio, o sea, en virtud a ello, Señor, esta parte como batallo, Señor, ayúdame. De hecho, buscar la palabra de Dios para fortalecer esa parte, ¿verdad? Por eso Jesús le respondió al enemigo, escrito está en cada tentación, hermanos. Por eso es bien importante saber cuál es nuestra condición, nuestro papel, nuestro ambiente, las circunstancias cuando hablamos sobre el tema del pecado. Así es, hermanos. Entonces dice inciso B, cada uno es tentado, dice el pasaje. Algunas personas tratan de excusarse de su pecado diciendo, el demonio me hizo hacerlo. Ojo, mucho cuidado. Pero estas excusas no sirven, hermanos, ya que el hombre mismo es responsable de su propio pecado. Ya cuando somos cristianos, mi querido hermano, ya tenemos el libre albedrío. Esa es una discusión muy profunda que tuvimos ahora con la doctrina del hombre respecto al tema del libre albedrío. No, es que yo tengo libre albedrío, dice la gente en el mundo. La gente sin Cristo no tiene libre albedrío, no puede decidir correctamente. Si lo pudiera hacer, decidiría por su bien, se acercaría a Dios. Por eso Cristo tuvo que venir y hacer las cosas por nosotros, porque ni siquiera nosotros tenemos la intención de acercarnos, ni siquiera queremos acercarnos. Nuestro libre albedrío básicamente es una esclavitud de nuestro propio pecado.
Por eso necesitábamos la ley para darnos cuenta de la santidad de Dios y darnos cuenta que estábamos a punto de irnos a un precipicio. Por eso también dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es de fin, es de muerte. ¡Claro! Claro, porque estamos esclavizados por el pecado. El ser humano no puede decidir. Lo que permite que el hombre ponga su fe en Cristo y se arrepienta de sus pecados es la ley, porque la ley nos lleva a Cristo. El Evangelio nos lleva a Cristo. El Evangelio es el cumplimiento de la ley, hermanos. Es el cumplimiento de todo lo que el hombre no pudo hacer para agradar a Dios. Entonces, qué importante es el tema del libre albedrío. Decíamos, ¿verdad? Cuando el hombre fue creado con libre albedrío, con la capacidad santa, plena de decidir glorificar y poder glorificar a Dios de manera libre. Entonces llega la tentación, hermanos, de la serpiente. ¿Y qué pasa, hermanos? Que el ser humano tuvo la capacidad de elegir entre lo que Dios le dijo y entre lo que Satanás le estaba diciendo. Por eso se efectúa el pecado en el hombre, y el hombre, hermanos, prácticamente está esclavizado de su pecado. Entonces no se puede salvar a sí mismo, no puede decir, ahora ya me voy a acercar a Dios porque soy un pecador. No se puede, a menos de que el Evangelio te llegue y entiendas que eres pecador. Cuando ya eres cristiano, se nos regresa el libre albedrío, hermano. Entonces somos libres, y esa libertad que cantamos, ¿verdad? Hay libertad, y libertad por aquí, libertad por allá. No es la libertad, hermanos, de hacer lo que nos da nuestra regalada gana. Es la libertad de poder hacer la voluntad de Dios, de poder agradar a Dios. El punto aquí, hermanos, es que también nos volvemos a encontrar en ese punto en el que se encontró Adán y Eva, en el que o decidimos agradar a Dios porque ya podemos en Cristo, o seguimos en pecado. Y eso es terrible. Entonces tenemos que entender la profundidad, hermanos, de nuestras decisiones y no culpar absolutamente a nadie. No culpar absolutamente a nadie. Entonces algunas personas tratan de excusarse, ¿verdad? Como ya dijimos, el demonio me hizo esto, pero esta excusa no sirve, y ya que el hombre mismo es responsable de su propio pecado. La tentación es universal, ninguna persona escapa de su confrontación con ella, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago utiliza una ilustración tomada del mundo de la pesca. El pez ve la carnada y se ve tentado a morder. Cuando dicho pez toma la carnada repentinamente, es arrastrado y paga con su vida su inocencia e ignorancia. Pero el hombre no puede alegar inocencia e ignorancia, así lo señala específicamente Santiago. Dice, cada uno es tentado por su propio mal. Dicho mal, deseo, priva al hombre que quiere excusa o intención de colocar la culpa en alguien o algo fuera de sí mismo. Dice en efecto que la causa reside en nosotros mismos. Nuestros deseos nos llevan a la tentación, y si no estamos controlados por el Espíritu de Dios, nos llevan al pecado. El corazón del hombre es engañoso, tal como lo profetizó Jeremías, allá en Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso tenga mucho cuidado con esos clichés del mundo. Sigue tu corazón, lo que diga tu corazón. Hombre, Dios nos libre, hermanos, porque si no, hacemos un despapalle de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras decisiones. Jesús repite el mismo pensamiento cuando describe el corazón humano con estas palabras. Mateo 15:19, Nueva Versión Internacional. Porque del pecado, del corazón vienen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio y la calumnia. Sí, hermanos. Y aquí hay una pregunta. ¿Existe alguna vía de escape de la tentación? Ciertamente que sí, hermanos. Dios no nos ha olvidado. Él todavía oye y contesta nuestras oraciones. Dice Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Pablo escribe estas palabras consoladoras. Primera carta a los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermoso pasaje, hermanos. Inciso C. La concupiscencia, 3 puntos, da a luz
a la muerte. Da a luz la muerte. Santiago, hermanos, recurre a una ilustración adicional. Toma el ejemplo de una criatura en el punto de su concepción, pasando por su nacimiento y su madurez hasta llegar a la muerte. Santiago retrata la escena en unas pocas cláusulas que coloca en forma paralela. Cheque bien, así como está en su material. Entonces, y el pecado, fíjese bien, y luego dice, cuando el deseo ha concebido, hablando de la concupiscencia, porque está en la nueva versión internacional este pasaje, dice, cuando el deseo ha concebido, cuando ha crecido totalmente, luego dice, da a luz el pecado, y luego da a luz a la muerte. Se fija, hermanos, qué impresionante la manera en la que Santiago nos habla de este proceso. Dios creó los deseos que se agitan en nuestro interior, hermanos. Pero aquí surge una pregunta, ¿son estos necesariamente pecaminosos? No, hermanos, mire que ya que nos han sido dados para que podamos vivir en una vida equilibrada. El que usted tenga deseos, hermanos, es parte de lo que Dios, es la capacidad que Dios nos dio, el tener deseos para tener una vida, como tenemos aquí escrito, equilibrada, y que de alguna forma eso nos haga depender de Dios. O nos haga, tengo este deseo, lo pongo en las manos de Dios. Tengo este deseo, voy a preguntarle a Dios. ¿Sí me explico? Hay un equilibrio. Pero si usted solamente se enfoca en sus deseos, pues nos vamos a hundir con los deseos. Porque cuando son deseos del corazón, cuidado, acuérdense lo que ya leímos de Jeremías. Tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Así es, hermanos, tenemos el deseo de comer y beber para que cuidemos nuestros cuerpos. Sí, cuando controlamos debidamente nuestros deseos, vivimos vidas normales. Pero cuando nos olvidamos de los límites y de los controles, los deseos se desbordan, como le explicaba, se desbordan, y por decirlo de alguna manera, los deseos quedan embarazados. Entonces, ¿qué sigue de los deseos? Sigue otra cosa. Es lo que está explicando Santiago. Santiago no nos describe cómo concibe el deseo o la concupiscencia. El deseo puede concebir cuando la voluntad del hombre, en vez de objetar, cede. Cuando esto sucede, comienza la concepción y el pecado se desarrolla y con el tiempo nace. Por eso, en alguna ocasión yo le explicaba a los jóvenes, hace mucho tiempo, que pecamos 2 veces, ¿verdad? No, pero es que nadie me ve, pues sí, pero empieza aquí el pecado. Aquí se fabrica, ¿verdad? De hecho, yo les explicaba, ¿verdad? Así de manera muy simple, es como el carpintero. El carpintero en 2 ocasiones fabrica la silla. Primero la fabrica acá y luego después la hace. El ser humano es igual. Si usted está duro y dale con algo aquí en la cabeza, tarde que temprano eso va a salir a la luz. Tarde que temprano. Por eso debe cuidar su corazón. Por eso dice el pasaje, de él mana la vida. ¿De qué está lleno nuestra mente, hermanos? ¿De qué está lleno? A veces de repente, hermanos, mire, yo porque tengo un niño que se obsesiona con algo y olvídese, hermanos, olvídese. Para sacarlo de esa obsesión, hermanos, pues hay que hablar mucho con él, ¿verdad? Y ayudarlo a que tenga control de sus emociones, porque a todos nos pasa, hermanos, que de repente se nos clava algo en la mente y lo queremos, ¿verdad? A lo mejor no lo necesitamos, pero esa situación nos causa una sensación de satisfacción y es ahí donde empieza el problema, ¿no? Es como cuando llega el famoso Buen Fin, ¿verdad? Andan viendo cosas impagables, ¿no? Y andan viendo a ver qué podemos comprar a meses sin intereses y qué sé yo, ¿no? Pero no, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque esos deseos no pueden desbordarse, no pueden llevarnos a un punto en el que terminemos incluso afectando otras cosas. A eso nos referimos, hermanos, con el equilibrio, cuando ya se desbordan los límites, ya no hay límites. Hermanos, Santiago no nos describe pues cómo concibe el pecado, ya lo dijimos, y bueno, cuando esto sucede, comienza la concepción y el pecado se desarrolla y con el tiempo nace. Hermanos, el pecado culmina en muerte, como lo leemos en Romanos 7:5. Voy a leer esto rápidamente, hermanos. Yo lo tengo ahí, usted lo tiene ahí como una referencia bíblica, pero vamos a leerlo, hermanos. Vale la pena leer estos pasajes
No los puse ahí, hermanos, porque sí son varios. Entonces vamos a usar la Biblia, hermanos. Romanos 7:5, que dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Y sabe qué es lo peor de esto? Que no sabíamos. No sabíamos, pero cuando llega la palabra, ¿verdad? Llega el Espíritu, wow, nos empieza a revelar todo eso, hermanos, y ya podemos entender estos pasajes. Versículo 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo que decíamos del mandamiento, ¿verdad? Ahora, versículo 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hablando de la ley, o sea, la ley es buena, no es que sea mala. Pues sí, la ley es buena, es vida, pero produce muerte por el pecado que hay en nosotros. Porque dice Pablo, pues yo no sabía que robar era malo a menos de que la ley me lo dijera. Por eso es interesante esta situación. Por eso le digo que es muy profundo, hermanos. Tanto Pablo como Santiago hablan de esto, hermanos. Y bueno, hermanos, en su libro El estilo del Nuevo Testamento, el teólogo alemán del siglo XVIII, John Albert Bengel, escribe lo siguiente, algo pequeño. Dice: desde su nacimiento el pecado está ya preñado de la muerte. Así dice esa frase, ¿verdad? Fin de el dato. Una vez más, hermanos, encontramos aquí que Santiago no nos dice a qué se refiere cuando habla de pecado, pero el contexto general nos da a entender, hermanos, que él hable del pecado en el sentido general del término. El pecado lleva a la muerte. Utilizando un lenguaje un poco más gráfico, Pablo escribe que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esta muerte ¿queda confinada a la muerte física o incluye también la muerte espiritual y eterna? Santiago no elabora este tema, hermanos, no está hablando de eso. Solo enfatiza que el pecado lleva cada vez más hacia la muerte. Por decirlo de otra forma, el pecado avanza progresivamente desde la muerte física hacia la muerte espiritual hasta llegar a la muerte eterna. Mire que esto es un asunto muy delicado, muy profundo, porque obviamente la gente que no tiene a Cristo en su vida, por su pecado, hermanos, va a llegar a la muerte segunda, a la muerte eterna. Pero ¿qué pasa con el cristiano, hermanos? Que peca y peca y peca y bueno, mucho cuidado, porque ahí es donde usted tiene que reconsiderar su relación con Dios, el Evangelio, porque quizá ya estamos incluso nos estamos autoengañando, a lo mejor ni siquiera cristianos somos, nos hemos adaptado requete bien a la religión, a la iglesia, y pensamos que somos cristianos cuando realmente no lo somos. Acuérdense lo que dice 1 de Juan capítulo 3 verso 8, el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Y el diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Entonces hay que ubicarnos. Si usted está en un punto en el que no puede dejar el pecado, ¿verdad? Bueno, ríndase al Señor. Yo le invito a que confiese su pecado, rinda su vida al Señor y ocúpese en buscar a Cristo. Ocúpese en llenarse de Cristo. Ocúpese en conocer a Cristo. Oiga, hermanos, por favor, no en balde, hermanos, en nuestra iglesia tenemos casi a diario, a diario, porque de lunes a domingo tenemos actividades, el día sábado es el único día que yo no transmito, pero básicamente hay estudios toda la semana. Ahora, si usted es de las personas que anda batallando con su pecado, hermanos, llénese de la palabra, llénese de Dios, júntese con los hermanos. Ahora, cuidado, hermanos, cuando ya de repente usted siente una muerte espiritual, un vacío que ni siquiera le anima a estudiar la palabra, a orar con los hermanos, a profundizar en la presencia de Dios. Cuidado ya con eso, hermanos, porque entonces hay algo muy grave allí. Quizá usted necesita realmente un encuentro con Cristo. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano que está peque y peque, hermanos? Mire, yo entiendo que hay cristianos, hermanos, que no fueron discipulados y desconocen muchas cosas sobre el proceso de la santificación, hermanos. Entonces, toda su vida es una maraña de confusión, porque no se ha sentado con alguien que le explique, o el que lo evangelizó, pues nunca lo discipuló,
o no se ha acercado a profundizar en su vida cristiana. Los discipulados que llevamos, hermanos, en la iglesia, que son bastantísimos, hermanos, tenemos un montón de discipulados, tenemos un montón de reflexiones bíblicas, nos ayudan a entender, hermanos, nuestra responsabilidad como cristianos. Y básicamente, hermanos, nuestro cristianismo demanda que usted y yo nos esforcemos a aferrarnos a la presencia de Dios para santificarnos. Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se acuerda? Juan 17:3, si mal no recuerdo. La oración sacerdotal donde Jesucristo le pide al Padre que nos santifique por su palabra es verdad. Pero si usted no lee la Biblia, hermano, si usted no tiene la intención, la voluntad, pastor, es que apenas estoy empezando y tiene como 5 años. No, hermano, por favor. Mire que es como cuando usted va probando algo, ¿verdad? Y le empieza a gustar y quiere más. Así es esto. Hermanos, Dios es un caballero, hermanos, que lo espera siempre con la mesa servida. No lo deje ahí. Busque al Señor y santifíquese. Y va a ver, hermanos, que ni tiempo va a haber de pecar. Llénese de la palabra. Deje de ver cosas que lo perturban. Porque luego le dedicamos un montón de tiempo a cosas que nos perturban, hermanos. Entonces, ahí está el detalle. O sea, seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Y no culpemos a nadie. Ay, es que en la iglesia no enseñan ciertos temas. No, hombre, pues si tú ni a la iglesia vas, hermano, ¿qué andas diciendo esas marañas? No es cierto. Es responsabilidad suya como cristiano. Y la iglesia, hermanos, tiene mucho que ofrecer. La iglesia se ha esforzado, hermanos, con sus líderes, con los maestros y con todos los hermanos que con mucho amor están llevando a cabo, hermanos, el don y el llamamiento que pues cada uno de nosotros tenemos. Y también nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos. Más allá de preparar un estudio, tenemos que aferrarnos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Por eso no se deje morir, hermanos, espiritualmente, porque todo eso afecta de manera colateral con la familia, con los hijos, en el matrimonio. De repente andamos ya, hermanos, con el agua hasta el cuello y no reconocemos que es nuestra culpa porque hemos dejado al Señor. Hemos dejado de orar, hemos dejado de clamar, hemos dejado de meditar. Y bueno, hermanos, algunas reflexiones finales sobre este tema. Ya vamos a terminar, hermanos. Mire, Dios prueba al creyente para fortalecer su fe. Entiéndalo. En su providencia, hermanos, Dios permite que Satanás tiente al creyente. Por ejemplo, Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas sus posesiones. Pero Job alabó a Dios. ¿Se acuerda? Job 1:21, así lo leemos en Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso le digo que hay que saber, hay que tener la conciencia para los momentos de prueba, los momentos de tentación, qué hacer, porque luego estamos vacíos y de repente, lejos de decir lo que dijo Job, pues terminamos maldiciendo a medio mundo, ¿no? Satanás tentó a Job, hermanos, cuando la mujer de le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job, capítulo 2, versículo 9. Es decir, Satanás usó a la mujer de Job para volverle contra Dios. No va a faltar quien le caliente la cabeza. No va a faltar quien le eche combustible a que usted se vuelva en contra de Dios. Mucho cuidado, porque es Satanás, es el enemigo. Ah, pero es que luego mi esposa, es que luego mi hijo. Pues cuidado, porque luego el diablo agarra a quien sea, para seducirnos en ir por el lado contrario. Pero Job permaneció firme, hermanos, en su fe y contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos la buena obra de Dios y no las dificultades? Job 2:10. Job triunfó, hermanos, en la fe y Dios lo bendijo consecuentemente. Job capítulo 42, verso 10. Número 2, segundo punto de esta última reflexión. Santiago aconseja al creyente diciendo: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Debemos resistir al diablo manteniendo los ojos de nuestra fe fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. ¿Cuán lejos huirá el demonio? ¿Cuándo volverá para tentar nuevamente al creyente? El diablo regresa cuando llega el momento oportuno, hermanos. Miren que cuando Satanás terminó de tentar a Jesús, acuérdese de esto, Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado de tentar, acabado toda tentación, se apartó de él, ¿qué dice? Por un tiempo. ¿Qué pasó después? Claro, Satanás lo iba a seguir tentando. ¿Cuántas tentaciones no tuvo Jesús, hermanos? A veces nada más hablamos de estas 3, pero de hecho las demás que tuvo son como en virtud a básicamente estas primeras 3, porque por un lado, ¿verdad? Sálvate a ti mismo. Por otro lado, vamos a convertirlo en rey. Por otro lado, no, Señor, no vayas a Jerusalén, no vaya a hacer que te pase esto y que te pase el otro. Todo en virtud a lo que ya Satanás le había dicho.
Entonces Jesús sabía por dónde Satanás lo estaba fastidiando. Entonces usted y yo tenemos que descubrir cuál es ese punto débil en nuestra vida, cuál es esa vulnerabilidad en la que usted sabe que por ahí le puede llegar. Por eso Pablo dice que no le damos ventaja a Satanás porque sabemos sus maquinaciones. Oiga, usted y yo tenemos que saber cómo es nuestro campo de guerra espiritual, hermanos, nuestro campo de guerra espiritual en la vida. Muy bien, entonces, esto que leímos de cuando el diablo hubo acabado toda tentación y se apartó de él por un tiempo, está en Lucas 4:13. Y por último, hermanos, el mundo fácilmente transforma el pecado en un asunto de risa, en especial cuando el pecado tiene que ver con el sexo. Pero los pecados sexuales, prostitución, adulterio, fornicación, actividad homosexual, nunca deben ser temas de humor. Son cosas serias, hermanos. Porque si hay algo con lo que más vende el mundo y Satanás es con la cuestión sexual. Si hablamos de potencia económica, el mercado que económicamente más genera, dinero, el mercado que más genera dinero es la pornografía, hermanos. Y tengamos mucho cuidado, el pecado es causa de sufrimiento y pesar y lleva a la destrucción y a la muerte. Mucho cuidado, hermanos, cuídese. Cuidémonos y pongámonos a cuentas con el Señor si es posible, hermanos, en estos momentos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es santa, nos santifica, Padre, nos hace reflexionar de nuestra propia condición. Gracias por esta porción de la carta de Santiago, Padre, que es una porción que habla de tu santidad, que nos habla de manera directa acerca de nuestra responsabilidad y sobre todo, Padre, de ser cuidadosos, de que debemos ser responsables y cuidadosos de esos puntos vulnerables en nuestra vida que debemos poner siempre en oración, siempre deben de estar puestas en tu presencia. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, líbranos del mal, líbranos de la tentación y permítenos ser hijos tuyos, ejemplares de bendición, vasos limpios, Padre bendito, luces en medio de la oscuridad. Danos la gracia y la fortaleza, Padre, para seguir adelante, santos, glorificando tu nombre, que seamos una iglesia santa y obediente en el nombre de Jesús. En ese nombre precioso oramos. Amén. Amén, mis queridos hermanos, Dios me les bendiga y bueno, pues seguimos adelante, si Dios nos lo permite. El día de mañana, hermanos, a las 7 de la noche, tenemos actividad por Zoom, estamos estudiando lo que creemos. Si usted quiere conectarse, hermanos, por favor, a mi WhatsApp personal, usted me puede mandar un mensaje o en la caja de comentarios, de ser posible, en la caja de comentarios de Facebook, ¿verdad? Usted me puede hacer un comentario, pastor, yo quisiera, si no tiene mi número, yo quisiera participar en lo que creemos y bueno, si usted me manda ese mensaje, yo le mando la liga y nos vemos conectados, hermanos, va a ser de gran bendición. No se trata aquí de competir quién sabe más, quién sabe menos, no, aquí se trata de juntos ir creciendo sobre las doctrinas que creemos. Doctrinas bíblicas que creemos. El día de mañana, si Dios nos lo permite, es la doctrina de salvos por la gracia de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, Dios me les bendiga y el día, también está conectados, hermanos, por favor, sigue vigente, mande su video. Acuérdense que tenemos este proyecto, hermanos, de juntar videos de gratitud y de ser posible el día 27, ¿verdad? El día 27, si mal no recuerdo, el día 23 o 22, hermanos, que cae en miércoles, si no, la siguiente semana, vamos a estar transmitiendo ese Conectados, hermanos. Por favor, participe, va a ser de gran bendición, va a ser muy edificante. El jueves yo le invito que, por favor, si Dios nos lo permite, me apoye en oración para que el Señor me use para predicar un sermón evangelístico. Y el viernes lo espero a las 6 de la tarde por Facebook, nuestro culto de oración. No se deja de conectar, grupos de oración, sus departamentos, hermanos. Y Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, descansen, hasta luego, bye.